mi nombre es Elena. El latido en mi pecho, que antaño fue un tambor alegre al compás de los pasodobles en las ferias de mi Sevilla natal, ahora era un recordatorio traicionero y desgastado. Un susurro débil, un motor a punto de fundirse. La miocardiopatía dilatada, decían los informes. Una frase fría para describir el naufragio de mi propio cuerpo. Álvaro, mi marido, sostenía esas hojas con una seriedad profesional que me helaba. Todo está bajo control, cariño, decía, su voz un bálsamo estudiado. La operación es necesaria, pero conmigo en el quirófano, nada te pasará. Sus dedos, largos y precisos, los mismos que acariciaban mis mejillas en público, trazaban círculos sobre los diagramas del corazón impresos. Él, el doctor Álvaro Mendoza, eminente cardiocirujano del Hospital Universitario La Paz de Madrid, era mi salvación designada. Y también mi carcelero. Nuestro matrimonio, una vitrina perfecta en el exclusivo barrio de Salamanca, era de cristal fino y grietas profundas. Él, el triunfador de familia modesta, elevado por su talento y, no lo olvidaba nunca, por mi apellido y la fortuna que llevaba con él, de la Torre. Yo, la heredera tímida, educada para sonreír y callar. Su control era suave al principio, sugerencias sobre mis amistades, mi vestuario, mis horas. Luego se volvió ley. Es por tu bien, Elena. Tu corazón es frágil. Y Carmen, mi suegra, era su guardiana. Una mujer de facciones duras y modales que olían a azahar rancio y ambición. Para ella, yo era el recipiente defectuoso que contenía la riqueza que su hijo merecía. La noche anterior a la cirugía, la ansiedad era un animal roedor en mi pecho. No era solo el miedo al bisturí. Era un pálpito instintivo, un eco de las miradas demasiado largas que Álvaro y Carmen intercambiaban. Necesito ir a casa, dije de repente, rompiendo el silencio aséptico de la habitación del hospital. Álvaro alzó la vista de su tablet, una ceja arqueada. ¿A casa? Elena, es absurdo. Todo lo que necesitas está aquí. Descansa. Necesito el pequeño San Juan de la Cruz de mi madre. El de marfil. Siempre me ha dado paz. Mentía. Era cierto que me gustaba, pero lo que ansiaba era el anillo de mi abuela, escondido en un joyero secreto en mi antiguo tocador. Un diamante solitario y antiguo, no por su valor, sino porque era el único objeto que sentía completamente mío, no escrutado, no controlado por ellos. Carmen, que estaba hojeando una revista de sociedad con desdén, soltó un bufido. Paz la tendrás mañana, cuando todo termine. No molestes a Álvaro con caprichos. No es un capricho, insistí, y noté como mi voz, por una vez, no temblaba. El coche con chofer está disponible. Iré y volveré en una hora. Necesito un último momento en casa. Los miré a los ojos, desafiando la norma tácita. Fue una chispa brevísima, pero la vi, un destello de irritación en los de Álvaro, de alerta en los de Carmen. Álvaro suspiró, adoptando la máscara del marido comprensivo pero preocupado. Si es tan importante para ti. De acuerdo. Pero que te lleve Manuel y que no te demores. Tienes que estar en ayunas a partir de medianoche. Su sonrisa era tensa. Te esperamos aquí. Así, en el silencio opresivo del Mercedes, atravesé Madrid. Manuel, el chofer, un hombre siempre callado, no dijo palabra. Las calles iluminadas desfilaban como un decorado ajeno. Nuestra casa en la calle Velázquez, majestuosa y fría, me recibió con su penumbra habitual. Un palacio de soledad. Espere aquí, Manuel. No tardaré, dije al entrar. El eco de mis pasos sobre el mármol resonó en la vacía inmensidad. Subí la escalera principal, sintiendo la opresión en el pecho, esta vez no solo por la enfermedad. Al llegar al rellano del primer piso, donde estaban los dormitorios, una risa ahogada me detuvo en seco. Procedía de la biblioteca, en la planta baja, cuya puerta, desde mi ángulo, estaba entreabierta. Una rendija de luz cálida cortaba la oscuridad del vestíbulo. Nunca, en 7 años de matrimonio, había oído a Carmen reír así. Y Álvaro, hablaba con un tono triunfante, desconocido para mí. El corazón, mi traidor corazón, empezó a acelerarse, amenazando con salírsele del pecho. Me acerqué al balaustrade, conteniendo la respiración. No bajé. Me deslicé en la sombra, pegada a la pared,
hasta quedar justo encima de la puerta entreabierta de la biblioteca. Las voces subían claras. Una última copa, hijo. Por el éxito final. Era la voz de Carmen, untuosa, vibrante. Por el éxito final, respondió Álvaro. El sonido cristalino de las copas chocando me atravesó como un estilete. ¿Estás completamente seguro de los detalles del mañana? Era otra voz, más joven, nasal. Pablo, el hermano menor de Álvaro, un zángano con ambiciones de tiburón financiero que Álvaro siempre defendía. Completamente, afirmó Álvaro con una frialdad que me paralizó. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es real, severa. La sustitución valvular es necesaria, pero en un corazón tan debilitado, los riesgos están ahí. Solo hay que ayudarlos un poco. Un pequeño desequilibrio electrolítico administrado durante la perfusión, algo sutil que induzca una fibrilación ventricular intratable. Será registrado como una complicación trágica pero, desgraciadamente, posible. Inevitable. El aire desapareció de mis pulmones. Me agarré a la pared fría. No fue un grito lo que se ahogó en mi garganta, fue un vacío absoluto, un silencio atronador. Todo encajó. Sus insistencias para que hiciera testamento a su favor hace 2 años, es pura burocracia, amor, por si acaso. Su alejamiento de mis amigos, de mi viejo abogado, Miguel. Su control sobre mis medicaciones. No era protección. Era aislamiento. Era la preparación del terreno. Y luego, los 5.000 millones, susurró Pablo con avidez. Libres de impuestos, limpios. La fundición de la torre, las acciones, las propiedades, todo. Todo, confirmó Álvaro. Su voz sonaba relajada, casi ebria de poder. Después del luto apropiado, por supuesto. 1 año, tal vez 2. Luego, Carmen, podrás redecorar esta casa entera. Tirar todos esos muebles anticuados que tanto detestas. No será pronto, dijo Carmen con un regodeo obsceno. Esa niña mimada, con su aire de princesa triste, siempre fue demasiado débil para lo que tenía. Le hemos hecho un favor, Álvaro. La hemos cuidado todos estos años. Es hora de que devuelva la inversión. Exactamente, dijo Álvaro. Ella nunca lo habría administrado bien. Nosotros construiremos un imperio. Su muerte será el inicio de todo. Hubo otro brindis. Risa. Pablo empezó a hablar de yates, de un chalet en Marbella. Yo ya no escuchaba. El mundo se había reducido a un punto frío y brillante en mi mente. El dolor, el terror, el desgarro, llegaron en una oleada feroz, pero duraron un instante. Como si un interruptor se hubiera accionado. Quizás el corazón, al borde del colapso, no podía permitirse el lujo de romperse por una traición. O quizás algo en mí, la última Elena sepultada bajo años de sumisión, despertó. No lloré. No me derrumbé. Respiré hondo, silenciosamente, obligando al aire a entrar en mis pulmones congelados. El miedo se transformó. Se solidificó. Se volvió determinación de acero. Están planeando asesinarme. Mañana. En una mesa de operaciones. Mi marido, la realidad era tan monstruosa que resultaba casi absurda. Pero allí estaba. Retrocedí, centímetro a centímetro, sin hacer ruido. El joyero, el anillo, ya no importaban. Lo que importaba era escapar. Ellos creían que estaba en el hospital, vulnerable, asustada. No esperarían esto. Bajé las escaleras laterales de servicio, conociendo cada tablón que crujía. Salí por la puerta de la cocina que daba al jardín trasero, evitando la fachada principal donde esperaba Manuel. La noche de Madrid me envolvió, húmeda y fresca. Caminé rápido, sin mirar atrás, hacia la avenida más cercana. Mi corazón protestaba, un dolor agudo que me recordaba la urgencia. No podía ir a un hospital. No podía confiar en nadie vinculado a Álvaro. En mi bolso, solo tenía el teléfono móvil que Álvaro monitoreaba, algo de efectivo y tarjetas de crédito que podrían ser rastreadas. Lo primero era deshacerse del teléfono. Lo dejé caer en una alcantarilla en la calle Juan Bravo. Luego, necesitaba un aliado. Solo uno.
Un nombre surgió de las profundidades de la memoria, de la época en que mi padre, don Rodrigo de la Torre, aún vivía y yo era su reina pequeña. Miguel. Miguel Ángel Robles. No el notario joven y complaciente que Álvaro había impuesto, sino el viejo abogado de familia, leal a mi padre hasta la tumba. Vivía retirado, pero mi padre me dijo una vez, con una sonrisa triste, si alguna vez estás en un aprieto de verdad, cariño, busca a Miguel. Dile, el águila de Úbeda vuela aún. Él sabrá qué hacer. Era una frase absurda, un código de una excursión familiar a Jaén. Mi salvavidas de la infancia. Encontré un taxi libre. Al conductor, un hombre mayor con aire cansado, le dije, a la estación de Atocha, por favor. Era un destino público, genérico. Una vez allí, pagué en efectivo y me perdí entre la gente. Encontré una cabina telefónica de pago, una reliquia que milagrosamente funcionaba. Metí monedas, mis dedos temblorosos marcaron el número que recordaba, el de la casa de campo de Miguel en las afueras. Contestó una voz femenina, probablemente su mujer. Necesito hablar con don Miguel Ángel Robles. Es urgente. Dígale que es Elena de la Torre. Y que el águila de Úbeda necesita volar. Ahora. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, la voz, ahora grave y alerta, espere en la estación. En la cafetería de la planta alta, lado Renfe. Un hombre con un periódico ABEC doblado bajo el brazo izquierdo y un pañuelo rojo en la solapa se acercará a usted. Sígale sin hablar, ¿entendido? Entendido, susurré, y colgué. El juego había comenzado. La Elena que iban a sacrificar en el altar de su avaricia había muerto en aquel rellano. La que caminaba hacia la estación, con el corazón enfermo pero la voluntad intacta, era otra. Y mañana, en ese quirófano, no sería la víctima. Sería la trampa. La cafetería de Atocha estaba casi vacía a esa hora, iluminada por la luz fría de los fluorescentes que se reflejaba en los suelos de granito. El olor a café rancio y ansiedad flotaba en el aire. Me senté en una mesa cerca de la pared, con la espalda protegida, fingiendo mirar el ir y venir de los últimos viajeros nocturnos. Cada latido en mi pecho era un martillazo que resonaba en mis oídos, un recordatorio constante de mi cuerpo traicionero y del tiempo que se agotaba. Las palabras de Álvaro, un pequeño desequilibrio electrolítico, fibrilación ventricular intratable, giraban en mi cabeza como cuchillas. No pasó mucho tiempo. Un hombre entró, de unos 60 años, con un abrigo sencillo y porte sereno. Bajo el brazo izquierdo, un ejemplar del ABC. En la solapa, un pañuelo de seda rojo, un punto de sangre viva contra la trama oscura. Nuestras miradas se encontraron un instante. Los ojos de Miguel Ángel Robles, más surcados de arrugas que en mis recuerdos, pero con la misma inteligencia afilada, me reconocieron. Hubo una chispa de conmoción, de preocupación inmediata, al ver mi palidez y mi expresión. No hizo un gesto. Fue a la barra, pidió un café, y luego, al pasar cerca de mi mesa, dejó caer suavemente un billete de metro doblado. Sígame con discreción, murmuró casi sin mover los labios. Recogí el billete. Esperé a que saliera, conté hasta 30 con el corazón en la garganta, y luego me levanté. Bajé a los andenes de cercanías, como si fuera a tomar un tren. Él estaba junto a una columna, aparentemente absorto en su periódico. Cuando pasé a su lado, se incorporó y caminamos en paralelo, separados por unos metros, bajando por pasillos menos transitados hasta salir por una puerta lateral a una calle oscura. Un coche discreto, un Seat León antiguo, esperaba con el motor al ralentí. Miguel abrió la puerta trasera y me indicó que entrara. Él se sentó al lado del conductor, un hombre corpulento y silencioso que asintió brevemente. A la casa, Jorge. Y estate alerta, dijo Miguel. El coche se deslizó por las calles de Madrid, alejándose del centro. Nadie habló. Miguel se volvió hacia mí. Elena. Dios mío, niña. Estás blanca como la cera, ¿qué diablos está pasando? La voz amiga, cargada de una preocupación genuina que no escuchaba desde la muerte de mi padre, rompió algo en mí. Un temblor me recorrió, pero apreté los puños, clavando las uñas en las palmas. No era momento de derrumbarse. Me van a matar, Miguel, dije, y las palabras sonaron extrañamente planas, sólidas.
Álvaro. Mañana, en la operación. Lo planean para quedarse con la herencia. Los ojos de Miguel se estrecharon. No hubo exclamaciones de incredulidad. Él conocía a mi padre, conocía el mundo de las grandes fortunas y sus miserias. ¿Tienes pruebas? Los escuché. Esta noche. En la biblioteca de mi casa. Él, Carmen y Pablo brindaban por el éxito final. Álvaro describió cómo provocaría una complicación fatal. Es cardiocirujano, Miguel. Sabe cómo hacer que parezca un accidente. Una maldición sorda escapó de los labios de Miguel. Desgraciado. Tu padre nunca confió del todo en él. Pero tú. Yo fui ingenua. O tal vez simplemente quería creer. Miré por la ventana las luces que pasaban. Necesito tu ayuda, Miguel. Necesito proteger lo mío. Y necesito sobrevivir a mañana. Lo primero es ponerte a salvo. Estamos yendo a un piso franco en Embajadores. No está a mi nombre. Allí podemos hablar. Me observó con mirada clínica. ¿Tu corazón puede aguantar esto? Tiene que aguantar, respondí con firmeza. No me queda opción. El piso era pequeño, modesto, amueblado de forma impersonal. Una vez dentro, con las persianas echadas, Miguel me sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí. Cuéntamelo todo. Desde el principio. Hice un recuento rápido, el diagnóstico, la presión para operarme pronto y con Álvaro, el control progresivo, el testamento que firmé bajo su influencia, y la escena de esa noche, palabra por palabra. Miguel escuchaba, tomando notas mentales, su expresión cada vez más grave. Es muy astuto, murmuró al final. Un crimen casi perfecto. En su propio quirófano, con su reputación. ¿Quién lo cuestionaría? Una viuda rica y enfermiza, muerta por complicaciones. Trágico. Miró fijamente. ¿Qué quieres hacer, Elena? ¿Denunciarlo ahora? Con tu testimonio, tal vez. ¿Mi testimonio contra el del eminente doctor Mendoza? Él diría que era el estrés preoperatorio, una alucinación. No tengo grabaciones. Solo mi palabra, y yo soy la enferma cardíaca e histérica. Había pensado en ello, durante el trayecto en taxi. No. Denunciarlo ahora le daría tiempo a reaccionar, a cubrir sus huellas, a presionarme. Mañana es la fecha clave. Tengo que ir a esa operación. Miguel enarcó las cejas, alarmado. ¿Estás loca? Si va a intentar matarte. Tiene que intentarlo, dije, y oí la frialdad en mi propia voz. Pero no en sus términos. En los míos. Para eso necesito cambiar las reglas del juego. Ahora mismo. ¿Las reglas? El testamento, Miguel. El que firmé. Es el motor de todo esto. Necesito anularlo. Necesito uno nuevo. Uno que, si muero mañana, o en cualquier momento en circunstancias sospechosas, les arruiné la vida en lugar de regalársela. Una lenta sonrisa, dura, comenzó a dibujarse en el rostro de Miguel. Ah. Ahí está la sangre de Rodrigo. Bien. Tienes razón. Es la única palanca real que tenemos. Pero hacerlo, y hacerlo de forma que sea inatacable, a estas horas. ¿Puedes hacerlo, o debo buscar a otro? Me lanzó una mirada ofendida. Por supuesto que puedo. Tengo amigos, gente leal a tu padre. Pero necesitamos un notario de absoluta confianza, testigos imparciales, y debe ser rápido, secreto. Álvaro no puede sospechar. ¿Cómo? Miguel se levantó y empezó a pasear. Primero, necesito acceso a los documentos clave, el testamento actual, las escrituras de los bienes más importantes, los certificados de acciones de la fundición, ¿los tienes? Sacudí la cabeza. Álvaro los tiene bajo llave en su estudio. O en la caja fuerte del banco a la que tiene acceso. Hay copias. Tu padre era meticuloso. En la oficina de la fundición, en el archivo histórico, hay copias certificadas de todo. El administrador, Emilio Santos, era la mano derecha de tu padre. Le debo una llamada. Miró el reloj.
Son las 11:30. Esto va a ser una noche larga. Mientras Miguel hacía llamadas en voz baja desde otra habitación, yo me quedé sentada, tratando de calmarme. La adrenalina empezaba a decaer, y el cansancio y el dolor se colaban. Pero la imagen de Álvaro brindando con mi vida me mantenía despierta, enfocada. Miguel regresó. Emilio se reunirá con nosotros en media hora. Traerá lo que necesitamos. También he llamado a un notario, Luis Fernández. Es un hombre íntegro, antiguo compañero de la universidad. Vendrá a su despacho, a pesar de la hora. Y necesitamos testigos. Gente que no pueda ser intimidada o comprada. Padre Antonio, dije de repente. El párroco de la iglesia de San Manuel y San Benito, donde mi madre solía ir. Un hombre de fe profunda y carácter firme, que siempre me había dirigido miradas de lástima cuando me veía con Carmen. Él vendrá. Miguel asintió, satisfecho. Bien. Mientras llegan, tenemos que esbozar las cláusulas. Piensa, Elena, ¿qué quieres que ocurra con tu fortuna si mueres? Respiré hondo. Nada para Álvaro, Carmen, Pablo, o cualquier miembro de su familia. Nada. Quiero que la mayor parte vaya a la investigación de enfermedades cardíacas, sobre todo en niños. A través del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Y otra parte, a organizaciones que ayuden a mujeres maltratadas. En memoria de mi madre. Los pensamientos fluían ahora, claros y fríos. Pero la clave, Miguel, la cláusula esencial, si muero en esta operación, o en cualquier momento dentro de los, digamos 2 años, y la muerte es declarada por causas naturales o complicaciones quirúrgicas, donde Álvaro Mendoza esté involucrado directa o indirectamente, se activa una cláusula. La herencia queda congelada automáticamente. Se nombra un albacea independiente y se destina una suma importante, no menor del 20% del total, a financiar una investigación privada, forense e independiente, sobre las circunstancias de mi muerte. Si hay la más mínima sospecha de foul play, el resto de la herencia se desvía íntegramente a la caridad, y los resultados de la investigación se entregarán a la fiscalía. Miguel me miró con una mezcla de asombro y admiración. Es brutal. Y brillante. No es solo desheredarlos. Es poner una espada de Damocles sobre su cabeza. Si algo te pasa, aunque parezca natural, se desata el infierno sobre ellos. Un proceso así, con fondos ilimitados para investigadores, destaparía cualquier cosa. Frunció el ceño. Pero, Elena, para que esto sea creíble, para que no puedan alegar que estabas bajo coerción o loca, tienes que parecer lúcida, fría, en tus cabales. Y tienes que firmarlo ante testigos irreprochables. Lo estoy, dije, y por primera vez en años, fue verdad. Estoy más lúcida que nunca. La noche se deshilachaba en un gris plomizo cuando llegamos al discreto despacho notarial de Luis Fernández, en un edificio antiguo cerca de la plaza de la villa. Emilio Santos, el administrador, un hombre de rostro serio y lealtad a prueba de bomba, ya estaba allí, con una maleta llena de carpetas. Nos saludó con una inclinación de cabeza respetuosa y un «señorita Elena», que me conmovió. Padre Antonio llegó poco después, su sotana negra rozando el suelo, su mirada llena de una preocupación profunda y comprensiva al verme. No hubo tiempo para grandes explicaciones. Miguel resumió la situación con fría precisión: riesgo vital, sospecha fundada de intenciones maliciosas por parte del esposo, necesidad de un testamento urgente e inquebrantable. Luis Fernández, el notario, era un hombre de unos 60 años, calvo y con gafas de montura fina, que escuchó sin pestañear. Al terminar Miguel, me miró directamente. Doña Elena. Lo que pide es grave, extraordinario. Debe entender que está acusando, de facto, a su marido de intento de homicidio. Y que este documento, una vez firmado, puede tener consecuencias devastadoras para su matrimonio y para él, incluso si sus sospechas no se materializan. Las entendí perfectamente esta noche, don Luis, respondí, manteniendo la voz firme. No son sospechas. Escuché el plan con mis propios oídos. Estoy lúcida. No estoy bajo medicación ahora mismo. Y estoy, quizás por primera vez en mucho tiempo, completamente dueña de mis actos. Quiero proteger lo que es mío, y quiero que, si me quitan la vida, esa protección persiga a quien lo haga.
Padre Antonio se acercó y me tomó la mano. Sus dedos eran cálidos y callosos. Hija, ¿estás segura? El perdón, la reconciliación. Padre, lo que planean no es un pecado pasional. Es un cálculo frío. Brindaron por mi muerte. El perdón llega después de la justicia. Y después de que yo siga viva. Mi tono no dejaba lugar a dudas. El notario asintió, lentamente. Muy bien. Procedamos. Pero antes, debo hacerle algunas preguntas estándar, para dejar constancia de su capacidad. Me hizo preguntas sobre la fecha, el lugar, mi nombre completo, los nombres de mis padres, la naturaleza de mis principales bienes. Las contesté con claridad. Luego, pasó a las cláusulas específicas. Leímos el borrador que Miguel y yo habíamos pergeñado, con la ayuda de Emilio, que precisó los nombres exactos de las sociedades, los números de cuenta, los detalles de las propiedades. Cada palabra era un ladrillo en un muro entre yo y mis asesinos. Al llegar a la cláusula de investigación post-mortem en caso de muerte bajo la supervisión de Álvaro, el notario dejó escapar un leve silbido. Es contundente. Inusual, pero legalmente sólida si se redacta bien. Establece una condición suspensiva y un destino alternativo de los bienes basado en un evento futuro e incierto. Es válida. Quiero que sea inequívoca, insistí. Trabajamos durante 1 hora más, afinando el lenguaje. El sol empezaba a teñir de rosa el cielo cuando Luis Fernández imprimió las páginas finales. El documento era grueso. Olía a tinta fresca y a papel pesado. Doña Elena, procederemos a la firma y lectura, anunció el notario. En un silencio solemne, roto solo por el susurro del papel, leyó el testamento completo en voz alta. Mi voz era un eco firme al responder, sí, lo entiendo, a cada pregunta. Padre Antonio y Emilio Santos firmaron como testigos. Luego, yo firmé cada página, al final, con mi nombre completo, Elena María de la Torre Mendoza. El apellido de Álvaro me quemaba al escribirlo, pero era necesario para la validez. Finalmente, el sello notarial golpeó el papel con un sonido seco y definitivo. Era un ruido pequeño, pero en la habitación silenciosa resonó como el portazo de una catedral. Queda formalizado, dijo don Luis. Existen 3 copias auténticas, una queda en mi archivo, otra en poder del albacea designado, don Miguel Ángel Robles, y la tercera es para usted, doña Elena. Me entregó la carpeta. Sentí su peso. No era solo papel. Era un escudo, un arma, una sentencia. Padre Antonio rezó una breve oración por mi seguridad. Emilio me prometió que vigilaría los movimientos en la fundición. Miguel me miró. Ahora, ¿qué? Tienes que volver al hospital antes de que levanten sospechas. Sí, dije, sintiendo el cansancio en los huesos pero una determinación de acero en el espíritu. Tengo una operación a la que asistir. No puedes ir así, sin protección, argumentó Miguel. Álvaro intentará algo. Tiene que hacerlo. Este testamento cambia todo para él, pero él no lo sabe aún. Para él, el plan sigue en pie. Lo sé. Por eso necesito testigos dentro del quirófano. Gente que él no conozca, que no espere. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo? El personal lo elige él, es su equipo. No todo el personal. Estudiantes en prácticas, técnicos de equipos externos, ¿puedes conseguir a alguien? Alguien que sepa lo que está en juego, que pueda observar, grabar incluso. La mente de Miguel, astuta y bien conectada, empezó a trabajar. Tengo un sobrino. Es médico residente, pero no en La Paz. Podría presentarse como observador de una técnica nueva, con permiso de algún jefe de servicio que me deba un favor. No podría interferir, pero podría ver. Y grabar, es arriesgado, pero quizás con una microcámara. No necesita interferir, dije. Solo necesita ser ojos y oídos. Y si algo sale mal, ser la voz que cuestione la versión oficial. Me levanté, las piernas débiles pero la voluntad firme. Miguel, hay una cosa más. El testamento, su existencia no puede ser un secreto total. Si muero, tú debes actuar de inmediato. Pero si vivo, quiero que Álvaro lo sepa. No ahora. No antes.
En el momento adecuado. Quiero ver su cara. Miguel asintió, comprendiendo el deseo de justicia, de confrontación. Lo haré. Jorge te llevará de vuelta cerca del hospital. ¿Cómo entras? Como si nada hubiera pasado. Con mi pequeño San Juan de la Cruz, dije, sacando de mi bolso una pequeña figura de madera que Miguel había tenido la previsión de comprar en una tienda de recuerdos religiosos abierta toda la noche. Un sustituto del que había ido a buscar. Era perfecto. Salimos a la calle. El día amanecía sobre un Madrid que ignoraba la batalla que se libraba en sus entrañas. Yo era otra. La Elena que había salido temblando de su casa horas antes había muerto. La que regresaba llevaba un escudo de papel en la carpeta y una voluntad de hierro en el corazón. La partida estaba lejos de terminar. De hecho, la jugada más peligrosa estaba a punto de comenzar. Jorge me dejó en una calle lateral a 2 manzanas del Hospital La Paz. El trayecto fue en silencio. La carpeta con el testamento, ahora mi talismán más poderoso que cualquier figurilla de santo, estaba oculta bajo mi abrigo. Miguel se quedó con una copia. Habíamos acordado un código, un mensaje de texto a un teléfono desechable que él me dio con la palabra águila, si las cosas se ponían peligrosas antes de la anestesia, y nido, si todo iba según lo previsto hasta ese punto. Caminé hacia la entrada principal con paso firme, aunque por dentro cada latido era un recordatorio de la traición y el riesgo. Era casi las 7 de la mañana. La actividad en el hospital comenzaba. Al entrar en mi habitación, la escena era casi idéntica a la que había dejado. Carmen estaba allí, sentada rígida en una silla, con una expresión de fastidio mal disimulado. Álvaro, de pie junto a la ventana, con su bata blanca impecable, se volvió al oírme entrar. Su rostro mostró primero una ráfaga de sorpresa genuina, seguida al instante por una máscara de preocupación exasperada. Elena, Dios mío, ¿dónde te habías metido?, exclamó, acercándose y tomándome de los brazos con un gesto que pretendía ser cariñoso pero que me resultó opresivo. Manuel dijo que entraste en la casa y no volviste a salir por la puerta principal, estábamos preocupadísimos. Carmen se levantó, fría como un témpano. Preocupados y molestos, ¿en qué estabas pensando, niña? Hoy es un día crucial. Necesitas descansar, no dar vueltas por Madrid como una. ¿Cómo una qué, Carmen? La interrumpí, con una suavidad deliberada que la hizo parpadear. Como una mujer asustada que necesitaba un momento de paz con el recuerdo de su madre antes de que le abran el pecho. Saqué la pequeña talla de San Juan de la Cruz y la apreté contra mi pecho. Lo encontré. Me dio claridad. Álvaro estudió mi rostro. Yo mantuve la mirada ligeramente baja, el cansancio y la ansiedad preoperatoria reales que sentía eran un disfraz perfecto. Debía parecer la Elena de siempre, solo que un poco más alterada por el miedo a la cirugía. Te fuiste por el jardín, dijo Álvaro, más como una afirmación que como una pregunta. Sí. Necesitaba aire. Salí por la cocina y di una vuelta por la manzana. Llamé a un taxi para volver. Lo siento si os asusté. Fue un capricho de última hora. Dejé que mi voz temblara un poco. Perdóname, Álvaro. Es solo que, tengo tanto miedo. La mentira salió con una facilidad que me asustó. Pero funcionó. La tensión en los hombros de Álvaro disminuyó ligeramente. Vio a la mujer débil y emocional que esperaba ver. Carmen soltó un resoplido de desdén, pero también pareció relajarse. Su desprecio hacia mi debilidad era un arma que ahora yo esgrimía a la perfección. Bueno, ya estás aquí, dijo Álvaro, adoptando de nuevo el tono paternalista del médico. Ahora, a descansar. La cirugía está programada para las 10. Voy a repasar los últimos preparativos con el equipo. Me apretó la mano. Confía en mí, cariño. Todo saldrá bien. Sí. Para uno de nosotros, pensé, mientras le sonreía con los labios apretados. Las horas siguientes fueron un ejercicio de tortura controlada. Enfermeras entraban y salían, tomando constantes, preparándome. Me pusieron la bata de hospital, el gorro. Carmen se fue un rato, supustamente a tomar un café, pero sin duda a llamar a Pablo y asegurarse de que su mundo seguía en orden.
Yo me quedé sola con mis pensamientos y la carpeta escondida bajo la almohada. Había dado instrucciones a Miguel sobre qué hacer con ella si no salía del quirófano. Poco antes de las 9:30, llegó el anestesista, un hombre amable llamado Dr. Ruiz, para repasar el proceso. Me preguntó por alergias, historial. Respondí automáticamente. Luego, llegó el momento que esperaba y temía. Una enfermera trajo el consentimiento informado para la cirugía. Era un documento largo, lleno de jerga médica y advertencias de riesgos. Firmó uno similar hace unas semanas, doctora Mendoza, pero tenemos que repetirlo el día de la intervención, es el protocolo, dijo la enfermera con una sonrisa. Álvaro entró en ese momento. Déjamelo a mí, Ana, dijo con suavidad. Tomó la carpeta y se sentó en el borde de mi cama. Es solo una formalidad, Elena. Ya lo hemos hablado todo. Quiero leerlo, dije, con voz queda pero firme. Él parpadeó, sorprendido. Cariño, son páginas de tecnicismos. Te pondrás más nerviosa. Aún así. Quiero leerlo. Tomé el documento de sus manos. Lo leí con lentitud deliberada. Cada palabra, cada frase sobre riesgo de hemorragia, infección, fallo cardíaco, accidente cerebrovascular, muerte, resonaba de manera distinta ahora. Sabía cuál de esas terribles posibilidades era el plan concreto de mi marido. Al llegar a la sección sobre complicaciones imprevistas e inevitables, alcé la vista y lo miré directamente. Álvaro, si ocurre algo. Si hay una de estas complicaciones inevitables. Hice una pausa, viendo cómo sus ojos se centraban en mí, alertas. Quiero que sepas que he puesto todos mis asuntos en orden. Mi voluntad está muy clara. Quiero que se respete, pase lo que pase, ¿lo harás? ¿Me lo prometes? La pregunta era una bomba, pero envuelta en el papel de seda de una esposa asustada haciendo arreglos finales. Vi un destello de algo en sus ojos, triunfo, alivio. Él creyó que estaba hablando del testamento que había firmado bajo su influencia, el que les dejaba todo a ellos. Tomó mi mano, su toque ahora me repugnaba. Elena, no hables así. No va a pasar nada. Pero sí, te lo prometo. Tu voluntad será respetada al pie de la letra. Lo prometo. Su mentira era tan suave, tan convincente. Asentí, como si me hubiera tranquilizado. Gracias, susurré. Y firmé el consentimiento. La firma era firme, clara. No la de una víctima resignada, sino la de una persona que, sabiendo exactamente a lo que se enfrentaba, daba su consentimiento para entrar en la arena. Poco después, llegó una camilla. Me ayudaron a subir. Me cubrieron con una sábana. Álvaro caminaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Te veo dentro, mi amor, dijo, y me incliné para besar mi frente. Su aliento olía a café y a menta. Me dio náuseas. Las luces del techo del pasillo desfilaron sobre mí. Pasamos por puertas que se abrían con un susurro. El aire se volvió más frío, más antiséptico. Llegamos a la zona de prequirófano. Allí, entre el ir y venir de personal con batas verdes y gorros, vi a Miguel. Estaba de pie con otro hombre más joven, vestido con una bata sobre su ropa de calle, hablando con un cirujano que no era Álvaro. Nuestras miradas se encontraron un instante. Él dio un leve, casi imperceptible, asentimiento. El sobrino, el residente, estaba dentro. También vi a un técnico, un hombre con una caja de herramientas y un uniforme de una empresa de equipos médicos, ajustando una máquina cerca. Llevaba una insignia con un nombre que no logré leer, pero cuando alzó brevemente la vista, hubo una chispa de reconocimiento en sus ojos hacia Miguel. El segundo par de ojos. La cámara oculta, si es que estaba allí, estaría con él. Eran pequeños consuelos, frágiles escudos en la batalla que se avecinaba. Pero eran míos. Me trasladaron a la mesa de operaciones. Era estrecha, fría. El equipo se movía a mi alrededor con eficiencia silenciosa. El doctor Ruiz, el anestesista, se acercó. Voy a ponerle la vía, doña Elena. Sentirá un pequeño pinchazo. Vi a Álvaro entrar, ya con su gorro y mascarilla quirúrgica, lavándose las manos en el fregadero del fondo. Sus ojos,
por encima de la mascarilla, me buscaron. Le sonreí, un gesto débil, de confianza fingida. Todo va a ir bien, Elena, dijo su voz, amortiguada por la mascarilla. El anestésico comenzó a fluir por el catéter. Una sensación de calor se extendió por mi brazo. El techo empezó a perder definición. Sabía que tenía segundos de lucidez. Justo antes de que la oscuridad me arrastrara, justo cuando Álvaro se acercaba, con sus ojos de cirujano ya fijos en el campo que sería mi pecho abierto, encontré la fuerza para hablar. Mi voz sonó lejana, pero clara en el silencioso murmullo de la sala. Álvaro, susurré. Él se inclinó un poco más cerca. Sí, cariño. Abrí los ojos del todo, clavando mi mirada en la suya, a través de la niebla química que ascendía. Le dije, con cada gramo de convicción que me quedaba. Acuérdate de tu juramento hipocrático. Y recuerda. Dios y la ley lo ven todo. Sus ojos, por un instante que fue una eternidad, se agrandaron. No hubo sorpresa, sino un sobresalto de puro y frío reconocimiento. Un entendimiento de que yo sabía. Que no entraba en su juego como la víctima ignorante. No tuvo tiempo de responder. La oscuridad me envolvió, pero la última imagen que llevé conmigo no fue la de sus ojos asustados, sino la certeza de que había plantado una semilla de duda, de miedo, en el corazón mismo de su plan perfecto. El juego había cambiado. Y ahora, en el reino inconsciente de la anestesia, mi vida y mi venganza estaban en manos de un hombre que quería matarme, de un residente observador y de un técnico con una cámara oculta. Y, por supuesto, en las de mi propio corazón enfermo, que ahora, irónicamente, era mi mejor aliado. La oscuridad no era absoluta. Era una niebla densa y algodonosa, poblada de ecos lejanos, el suave bip de los monitores, el murmullo de voces que parecían llegar a través de un largo túnel de agua, el metálico sonido de instrumentos que chocaban. Mi cuerpo no existía, solo una conciencia flotante, aferrada a un hilo tenue, la memoria de mis últimas palabras y la imagen de los ojos de Álvaro. En la realidad del quirófano, la escena era de concentración precisa. Las luces frías y brillantes centradas en mi pecho, ya preparado y cubierto con paños estériles. Álvaro, con las manos enguantadas y levantadas, recibió el escalpelo. A su lado, su asistente habitual, la doctora Gutiérrez, y el instrumentista. Al otro lado de la mesa, el doctor Ruiz vigilaba pantallas y diales. En la periferia, cerca del equipo de circulación extracorpórea, estaba el técnico de la empresa externa, supostamente calibrando un monitor avanzado. Un poco más atrás, cerca de la puerta, el joven residente, el sobrino de Miguel presentado como el doctor Velasco, en rotación de observación por un intercambio universitario, tomaba notas en una tablet. La advertencia de Elena había surtido efecto. Álvaro estaba inquieto. No en sus manos, que eran firmes y expertas al hacer la incisión inicial, sino en su aura. Una tensión sutil recorría sus hombros. Sus ojos, visibles por encima de la mascarilla, escudriñaban brevemente al técnico y al residente, dos caras nuevas en su santuario. Eran elementos inesperados, variables no controladas. Presión arterial estable. Ritmo sinusal, anunció el doctor Ruiz. Álvaro asintió, concentrándose en la tarea. El procedimiento avanzaba. Abrió la caja torácica con la precisión de un relojero. El corazón, mi corazón enfermo, quedó expuesto a la vista, latiendo con un esfuerzo débil y visiblemente agrandado bajo las luces quirúrgicas. Un órgano traicionero que, sin saberlo, era el campo de batalla de una guerra más profunda. Magnesio y potasio listos para la perfusión, dijo una enfermera circulante, refiriéndose a las soluciones que equilibrarían mis electrolitos durante la conexión a la máquina de bypass. Aquí estaba. El momento. Según su plan, un pequeño desequilibrio. Una dosis sutilmente alterada que, en un corazón vulnerable, podría desencadenar el caos eléctrico fatal. Álvaro hizo una pausa. Miró las bolsas de solución. Miró al anestesista, ocupado con sus controles. Miró, de reojo, al doctor Velasco, que observaba con aparente interés académico. Doctor, dijo la doctora Gutiérrez, expectante. Un momento, murmuró Álvaro. Su mente debía de estar en guerra. La advertencia de Elena resonaba, Dios y la ley lo ven todo, era una amenaza vacía,
o esa mirada de conocimiento absoluto que había visto en sus ojos significaba que había tomado precauciones, y esos observadores, ¿eran casualidad o testigos colocados? La paciente está lista para la canulación, insistió la asistente, refiriéndose a la conexión a la máquina de bypass corazón-pulmón. El plan era sencillo: introducir la solución alterada durante la perfusión, justo cuando el corazón estuviera más vulnerable, fuera de su control natural. La fibrilación parecería una trágica reacción del órgano debilitado. Pero ahora, dudaba. El riesgo de que algo saliera mal, de que los observadores notaran una anomalía en los niveles, de que una investigación posterior provocada quizás por algún documento que Elena hubiera dejado revisar a los registros químicos. Era demasiado. Tenía que improvisar. Tal vez un problema mecánico durante la cirugía, algo más difícil de rastrear. Procedamos, dijo finalmente, con voz tensa. Ordenó las dosis estándar. Por ahora, el plan A estaba descartado. La cirugía continuó. Conectaron mi sistema circulatorio a la máquina. Mi corazón, vaciado de sangre, quedó quieto y en reposo, a merced de sus manos. Álvaro comenzó la meticulosa labor de reparar o reemplazar la válvula dañada. Su habilidad era innegable. Cada movimiento era económico, preciso. Pero su mente no estaba del todo en la tarea. Cada vez que el técnico ajustaba un botón o el doctor Velasco se acercaba un paso para ver mejor, la atención de Álvaro se dividía. El técnico, por su parte, cumplía su papel a la perfección. Su cámara, oculta en un botón de su uniforme, capturaba ángulos amplios de la sala. No podía enfocar en detalles de las manos de Álvaro sin ser obvio, pero registraba los movimientos generales, las interacciones, el lenguaje corporal. Y sobre todo, grababa el audio ambiental. ¿Todo bien, Álvaro?, preguntó en un momento la doctora Gutiérrez, notando su falta de conversación habitual. Concentrado, respondió él, secamente. Pasó 1 hora. 2. El procedimiento era complejo pero avanzaba sin contratiempos médicos significativos. Álvaro parecía cada vez más irritado, frustrado. Su ventana de oportunidad para un accidente limpio se estaba cerrando. Una vez terminada la reparación y desconectado el bypass, cualquier problema sería mucho más sospechoso. Finalmente, llegó el momento crítico: restablecer el flujo sanguíneo a mi corazón, hacerlo latir de nuevo. Era un momento de alto riesgo incluso en las mejores circunstancias. Desconectando el bypass, anunció el perfusionista. Poco a poco, la sangre cálida comenzó a regresar a mi corazón. El órgano, pálido y quieto, recibió el torrente. Todo el equipo observaba las pantallas, esperando el primer latido. Y entonces, sucedió. No fue por acción de Álvaro. Fue mi cuerpo, mi corazón enfermo y exhausto, el que decidió rebelarse. Un latido irregular, violento, apareció en el monitor. Luego otro. Y luego una cascada caótica de actividad eléctrica sin coordinación. Fibrilación ventricular, gritó el doctor Ruiz, su voz cargada de alarma. El sonido monótono y agudo de la alarma del monitor llenó la sala. Mi corazón, en lugar de recuperar su ritmo, caía en el mismo tipo de arritmia fatal que Álvaro había planeado inducir. La ironía era macabra. Desfibrilador, cargando, ordenó Álvaro, su voz ahora urgente, profesional. Pero en sus ojos, por un instante que la cámara del técnico captó con perfecta claridad, hubo una lucha visible. Fue una fracción de segundo, el cirujano viendo su problema resuelto por la propia naturaleza, la tentación de dejar que el destino siguiera su curso. Un instante de pura, cruda excitación. Sus manos se inmovilizaron, sus ojos saltaron del corazón convulso en mi pecho abierto a la pantalla plana, luego, fugazmente, al doctor Velasco, que observaba con los ojos muy abiertos. Fue solo un instante. Pero fue eterno. Y fue grabado. Álvaro. La voz crispada de la doctora Gutiérrez lo sacudió. El cirujano en él, el profesional que había jurado salvar vidas, ganó. O tal vez fue el miedo instintivo a la culpa, a los testigos, a la advertencia de Elena. «Aplicamos», gritó. Colocó las palas del desfibrilador interno directamente sobre mi corazón. «Descarga». Mi cuerpo, en la mesa, se convulsionó brevemente. El monitor siguió mostrando la línea caótica. Otra vez,
Aumentamos a 50 julios. Descarga. Nada. Adrenalina intracardíaca, ya. Sus manos, ahora firmes y decididas, trabajaban a toda velocidad. Inyectó la medicación directamente en el tejido cardíaco. Cargamos de nuevo. El ambiente en el quirófano era de tensión eléctrica. El técnico había dejado de fingir que calibrara algo y observaba fijamente. El doctor Velasco había dejado su tablet y se acercaba, su rostro pálido. Descarga. Esta vez, después de unos segundos de silencio plano en el monitor, un latido aislado, débil, apareció en la pantalla. Luego otro. Y otro. Gradualmente, se organizó en un ritmo irregular pero viable, un ritmo sinusal con muchas extrasístoles, pero un ritmo al fin. Un suspiro colectivo, tenso, recorrió la sala. Tenemos ritmo, anunció el doctor Ruiz, su frente perlada de sudor. Álvaro se enderezó, respirando con fuerza. Su mirada se encontró con la de su asistente. En sus ojos no había alivio de un marido, ni siquiera la satisfacción profesional de un cirujano que ha ganado una batalla. Había algo más, frustración contenida, ira, y un profundo, gélido temor. La oportunidad había pasado. Mi corazón, por su propia patología, había ofrecido la excusa perfecta para mi muerte, y él, obligado por las circunstancias que él mismo había creado, los testigos, la advertencia, había tenido que salvarme. Había tenido que luchar para mantener con vida a la mujer cuya muerte había estado brindando la noche anterior. Continuamos con el cierre, dijo, su voz ronca. El resto de la cirugía, la sutura de los tejidos, el cierre de la caja torácica, se desarrolló en un silencio pesado, roto solo por las órdenes técnicas. Mientras cosía, su mente debía de estar a toda velocidad. Ella sabía, cuánto sabía, qué había hecho, quiénes eran esos observadores, el plan perfecto se había convertido en una pesadilla. Y yo, inconsciente y vulnerable, había ganado la primera y más crucial batalla, había sobrevivido. El técnico, cumplida su misión, recogió su equipo y salió de la sala con discreción. En su botón, llevaba la grabación, los sonidos de la sala, las voces, y ese instante crucial de vacilación de Álvaro frente a la fibrilación, un testimonio mudo pero elocuente de una intención criminal interceptada por el miedo y la profesionalidad. El doctor Velasco permaneció hasta el final, tomando notas que ya no eran sobre técnica quirúrgica, sino sobre tiempos, reacciones, miradas. Eran notas para un informe de naturaleza muy diferente. Cuando finalmente me llevaron a la unidad de cuidados intensivos, todavía bajo los efectos profundos de la anestesia, mi cuerpo estaba herido pero vivo. Mi corazón, reparado y golpeado, latía por su cuenta. Y la semilla de la destrucción de Álvaro, plantada por sus propias palabras y regada por su momentánea excitación, comenzaba a germinar. La luz en la UCI era tenue, perpetua. Mi retorno a la conciencia fue un ascenso lento y doloroso desde las profundidades de un océano de algodón y estática. Primero fue el dolor, un fuego sordo y aplastante en mi pecho. Luego, los sonidos, el silbido rítmico del respirador que ya no necesitaba, el bip constante del monitor cardíaco, el leve zumbido de los aparatos. Finalmente, la sensación de tubos y cables atados a mi cuerpo. Abrí los ojos. El mundo estaba borroso. Una figura se movía junto a mi cama. Una enfermera, joven, con una sonrisa profesional. Buenos días, doña Elena. Está en la UCI. La operación ha terminado. Todo ha ido bien. El doctor Mendoza estará aquí pronto. Mendoza. El nombre hizo que el dolor se agudizara. Los recuerdos regresaron en un torrente, la biblioteca, el brindis, la huida, la notaría, el quirófano, mis últimas palabras, y luego, la oscuridad. Estaba viva. ¿Eso significaba que algo había salido mal en su plan, o había salido bien? ¿Estaba esto solo retrasando lo inevitable? No podía hablar. Un tubo había raspado mi garganta. Asentí levemente, cerré los ojos, concentrándome en respirar, en escuchar. La enfermera ajustó alguna cosa y se fue. No mucho después, oí pasos familiares. Más de una persona. Los abrí de nuevo. Álvaro estaba allí, ya sin su gorro y mascarilla quirúrgicos, pero aún con la bata sobre la ropa de calle. Parecía cansado, las arrugas alrededor de los ojos más marcadas. Pero su expresión era la de siempre,
una mezcla de preocupación profesional y condescendencia conyugal. A su lado, Carmen, impecable como siempre, con una expresión de falsa angustia. Elena, querida, dijo Álvaro, acercándose y tomándome la mano con suavidad. Su toque me hizo estremecer, pero no tenía fuerza para retirarla. Has estado muy valiente. La cirugía fue compleja, hubo un momento muy difícil, una arritmia grave. Pero luchamos por ti, y aquí estás. Su voz era suave, melosa. El héroe que había salvado a su esposa. Carmen se acercó al otro lado de la cama. Nos has dado un susto de muerte, niña. Pero Álvaro es el mejor. Sabía que no podía fallar. Su sonrisa era una fina línea tensa. Intenté decir algo, pero solo salió un sonido ronco. Álvaro me ofreció una pequeña esponja húmeda para los labios. No hables. Descansa. Lo peor ha pasado. Sus ojos escudriñaban mi rostro, buscando algo, conocimiento, miedo, gratitud. Yo lo miré fijamente, dejando que toda mi debilidad, todo mi agotamiento, se mostrara. Era fácil. Era real. Pero detrás de la niebla del dolor y los fármacos, mi mente trabajaba, un momento difícil, la arritmia que él planeó, o fue real. El doctor Ruiz te explicará todo, continuó Álvaro, acariciándome el dorso de la mano. Por ahora, concéntrate en recuperarte. Tienes todo un equipo cuidando de ti. Su tono era posesivo. Todavía me tenía en su territorio, bajo su control. Quizás pensaba que, a pesar de mi advertencia preoperatoria, las cosas seguían en sus manos. Que yo estaba demasiado débil, demasiado drogada, para ser una amenaza. Se inclinó y me dio un beso en la frente. Te dejo descansar, mi amor. Estaré revisando tus constantes regularmente. Salieron, dejándome sola con el zumbido de las máquinas y el latido irregular, pero persistente, de mi propio corazón en el monitor. Era un sonido que, por primera vez en mucho tiempo, no me aterrorizaba. Era el sonido de que aún estaba aquí. Horas más tarde, cuando la niebla de la anestesia se disipó un poco más, recibí una visita inesperada. Un hombre alto, con bata blanca pero sin la actitud de los médicos de planta, entró en la habitación. Era el doctor Velasco, el residente observador. Doña Elena, dijo en voz baja, acercándose. Soy el doctor Velasco. Estuve observando su cirugía. Hizo una pausa, asegurándose de que estábamos solos. Su amigo, don Miguel, me envía. Quería que supiera que todo salió, según lo previsto. Usted está a salvo. Mis ojos debieron de llenarse de preguntas, porque añadió rápidamente, la arritmia fue real, de su propio corazón. Pero, el doctor Mendoza tuvo una reacción muy interesante cuando ocurrió. Bajó aún más la voz. Hubo un momento de hesitación. Breve, pero registrado. Y hay un testigo técnico, de los equipos, que también observó todo el procedimiento. No podía hablar, pero mis dedos se movieron débilmente sobre la sábana, formando una M torpe. Él asintió. Sí. Él tiene todo. Usted solo preocúpese de recuperarse. No está sola. Me apretó suavemente el brazo, un gesto de complicidad, y se fue tan silenciosamente como había llegado. Alivio, agudo y doloroso, me atravesó. Miguel estaba en movimiento. Tenían algo. Una prueba. No era la confesión grabada que hubiera sido ideal, pero era algo. Una duda, capturada en video. En el contexto adecuado, con la denuncia correcta, podía ser devastadora. Los días siguientes fueron una niebla de dolor, sueño interrumpido y revisiones constantes. Álvaro venía regularmente, interpretando el papel del marido y médico devoto. Yo jugaba mi papel de paciente agradecida y débil, usando mi verdadero agotamiento como escudo. Le permitía que me tomara la mano, que me explicara los progresos, que fingiera cariño. Cada sonrisa forzada mía era un cuchillo que me giraba en el corazón, pero era necesario. Carmen aparecía de vez en cuando, con comentarios pasivo-agresivos envueltos en falsa preocupación. Hay que ver cómo te puso la cirugía, pareces un palillo, decía, Álvaro ha estado deshecho, pobrecito, con la preocupación. Yo asentía, con los ojos semicerrados, almacenando cada palabra,
cada tono. Una semana después de la operación, ya fuera de la UCI y en una habitación privada, recuperando lentamente la fuerza, recibí la visita que estaba esperando. Miguel entró, con un ramo de flores y el aire de un viejo amigo de la familia. Tras él, con una presencia tranquila pero imponente, venía una mujer de unos 40 años, vestida con un traje pantalón impecable y una mirada inteligente y evaluadora. Elena, mira quién ha venido a verte, dijo Miguel con voz jovial para cualquiera que escuchara fuera. Luego, más bajo, ella es la inspectora jefe Vega, de la Brigada de Homicidios. Mi corazón, el recién reparado, dio un vuelco. Homicidios. La inspectora se acercó a la cama. Doña Elena. Siento molestarla en su convalecencia. Soy la inspectora Vega. Don Miguel ha presentado una información muy preocupante. Me gustaría, si se siente con fuerzas, hacerle algunas preguntas. Miré a Miguel. Él asintió, con gravedad. Había llegado el momento. Sí, inspectora, dije con voz aún ronca pero clara. Pregunte. Y conté todo. Desde el principio. El diagnóstico, el control, el testamento, la escena en la biblioteca. Cada palabra de Álvaro, de Carmen, de Pablo. Mi huida, la modificación del testamento. Y, finalmente, lo que había vivido en el quirófano, o más bien, lo que no había vivido, pero que el doctor Velasco y el técnico habían presenciado. La inspectora escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña. Su expresión era impasible, profesional. Es una acusación muy grave, doña Elena, dijo al final. Contra un hombre de gran prestigio. Necesitaríamos pruebas más allá de su testimonio, por convincente que sea. Miguel habló. Tenemos el Nuevo Testamento, firmado y notariado la noche anterior a la cirugía, con testigos de reputación intachable, un notario, un sacerdote, un administrador de confianza. Establece condiciones muy específicas que, en el contexto, son altamente sospechosas. Y tenemos, bajo la voz, una grabación de audio y video de la cirugía, obtenida por un técnico de equipos que fue alertado de una posible mala praxis. La calidad no es óptima, pero es suficiente. La inspectora alzó una ceja. ¿Una grabación, en un quirófano? Eso es. Irregular, lo sé, admitió Miguel. Pero no ilegal si el material se obtiene por un motivo de interés público previo a la comisión de un delito, y se presenta como prueba de intento del mismo. El técnico actuará como testigo. También el residente, el doctor Velasco, que observó la dudosa reacción del doctor Mendoza ante la crisis. Déjenme ver la grabación, pidió la inspectora. Miguel sacó una tablet, conectó unos auriculares y se los pasó. La inspectora Vega la observó durante varios minutos. Su rostro no cambió, pero sus ojos se estrecharon ligeramente al llegar al momento clave, la fibrilación, la pausa de Álvaro, la mirada hacia los observadores, y luego su reacción forzada. No era una prueba de homicidio. Pero era una prueba de conocimiento, de intención potencial, de una mente que, enfrentada a la muerte natural de su esposa, vaciló antes de actuar. En el contexto de mi testimonio y del testamento modificado, era poderosísima. Sacó los auriculares. Necesitaré una copia de todo. El testamento, los informes, los datos de los testigos. Y tendré que interrogar al doctor Mendoza. Y a su madre y hermano. Álvaro no debe saber que he hablado con ustedes, dije con urgencia. No hasta que, esté segura. La inspectora me miró, y por primera vez vi un destello de algo que no era profesionalismo, respeto. Doña Elena, su seguridad es prioritaria. Intervendremos con discreción. Pero si hay algo en esto, no podremos esperar mucho. Un hombre como él, si se siente acorralado, puede ser impredecible. Lo sé, susurré. Pero quiero estar allí. Cuando le enfrenten. Quiero verlo. Miguel y la inspectora intercambiaron una mirada. No es aconsejable, dijo Vega. Es mi derecho, insistí. Y necesito hacerlo. No era solo por venganza. Era por cerrar un capítulo, por mirar a los ojos al hombre que quiso matarme y ver la máscara caer. La inspectora suspiró. Veremos. Primero, tengo que validar la información, recabar declaraciones.
Mientras tanto, se dirigió a Miguel: manténgala en un lugar seguro cuando reciba el alta. Un sitio que él no conozca. Asintieron. El plan se ponía en marcha. La maquinaria legal, lenta pero imparable, comenzaba a girar. Y yo, en mi cama de hospital, con el pecho vendado y el corazón latiendo con un ritmo nuevo y frágil, esperaba. La partida no había terminado. Solo había entrado en una nueva fase. Y esta vez, yo no era el peón. Era la jugadora. El día del alta, una discreta furgoneta privada de transporte médico, contratada por Miguel y supervisada por la inspectora Vega, me esperaba en la salida de servicio del hospital. No había rastro de Álvaro, la inspectora lo había citado en la comisaría para una consulta rutinaria sobre un procedimiento quirúrgico en otro caso, una excusa para tenerlo alejado y a la defensiva. Carmen, creyendo que yo volvería a casa más tarde en la ambulancia del hospital, no se presentó. Me trasladaron a un piso seguro en un barrio tranquilo de Chamberí, propiedad de un contacto de Miguel. Desde allí, con fuerzas que regresaban lentamente, seguí las instrucciones de la inspectora. Grabé una declaración oficial, detallada y serena, ante una cámara. Cada palabra contra Álvaro, Carmen y Pablo era un ladrillo que arrancaba de los muros de la prisión en la que había vivido. Mientras tanto, la investigación avanzaba sigilosamente. La grabación del quirófano, aunque no era una confesión, fue un elemento devastador en manos expertas. Un perito en lenguaje no verbal y comunicación, consultado por la policía, señaló la clara y prolongada hesitación del doctor Mendoza ante un evento crítico previsible en su propia esposa, seguida de una mirada de evaluación hacia testigos presentes, incompatible con una reacción médica instintiva de salvamento. El testimonio del doctor Velasco y del técnico, que, tras negociar inmunidad por la grabación ilegal pero obtenida in extremis, colaboraba plenamente, corroboraba la escena. Pero la pieza maestra fue el testamento. Cuando la inspectora Vega, en su segunda entrevista con Álvaro, mencionó casualmente que procedimientos de rutina en casos de pacientes de alto perfil implicaban verificar la vigencia de últimas voluntades, Álvaro, confiado, ofreció inmediatamente una copia del testamento que él conocía, el que le nombraba heredero universal. La expresión en su rostro cuando la inspectora, sin inmutarse, le mostró la copia auténtica del Nuevo Testamento, firmada y sellada la noche anterior a la cirugía, debió de ser, según me contó después Miguel, quien lo presenció desde una sala de observación, un estudio del puro terror disfrazado de incredulidad. La cláusula de investigación post-mortem, específica y agresiva, fue el golpe de gracia. Dejaba claro, más allá de cualquier duda razonable, que yo sabía que mi vida estaba en peligro y que desconfiaba explícitamente de él. Combinada con mi testimonio y las grabaciones, construía un motivo poderosísimo, la avaricia, y el miedo a perderlo todo si yo cambiaba de opinión. La policía detuvo a Pablo primero, en su oficina. Cayó como un fardo, balbuceando excusas y tratando de echar la culpa a su hermano. Bajo presión, confirmó la esencia de la conversación en la biblioteca, el brindis, los planes para la fortuna, la actitud de Carmen. Era el eslabón más débil, y se quebró. Luego fue el turno de Carmen. La detuvieron en su club social, causando un escándalo del que nunca se recuperaría. Su altivez se desmoronó cuando le leyeron sus derechos y la acusaron formalmente de conspiración para cometer homicidio. Gritó, lloró, maldijo mi nombre, llamó a Álvaro inútil. Sus declaraciones, llenas de desprecio hacia mí y de una codicia patológica, fueron otro clavo en el ataúd de su defensa. Álvaro, sin embargo, resistió. Contrató al mejor abogado penalista de Madrid. Negó todo. Aseguró que mi acusación era el delirio de una mujer enferma y resentida, traumatizada por la cirugía. Dijo que su vacilación en el quirófano fue un momento de concentración extrema para evaluar la mejor opción terapéutica. Afirmó que el Nuevo Testamento era producto de una influencia indebida de Miguel y del estado mental alterado de una paciente preoperatoria. Luchó con uñas y dientes, usando su prestigio como escudo. Pero la evidencia era demasiado sólida. Y yo ya no era la mujer débil que podía desacreditar. La confrontación final, la que tanto anhelaba, llegó un mes después, en una habitación de vistas en los juzgados de la Plaza de Castilla. No era el juicio aún, sino una declaración indagatoria a puerta cerrada. La inspectora Vega accedió a mi petición de estar presente, detrás de un cristal espía. Quería verlo. Necesitaba verlo. Álvaro entró en la sala,
impecablemente vestido con un traje oscuro, pero su elegancia habitual estaba desgastada. Había ojeras profundas, una tensión en la mandíbula. Su abogado, un hombre de gestos bruscos, hablaba en voz baja. Al otro lado de la mesa, la inspectora Vega y un fiscal. Durante una hora, Vega fue desgranando la evidencia con una precisión quirúrgica. Las declaraciones de Pablo, las de Carmen, la cronología de los hechos, el viaje en taxi, los testigos de la notaría. Álvaro negaba, evadía, se mostraba ofendido. Hasta que la inspectora colocó una tablet sobre la mesa. Doctor Mendoza, vamos a reproducir un fragmento de la grabación de la cirugía de su esposa. En concreto, el momento en que se desencadena la fibrilación ventricular. La sala se sumió en un silencio absoluto. Desde mi lugar tras el cristal, contuve la respiración. En la pantalla, la imagen era granulada, el ángulo extraño, pero se veía claro, mi pecho abierto, el corazón convulso, la alarma sonando. Y luego, la figura de Álvaro, con las palas del desfibrilador en las manos, inmóvil. La cámara captó su perfil. Sus ojos, por una fracción de segundo que se hizo eterna en la repetición, no miraban el corazón. Miraban hacia donde estaba el doctor Velasco. Había en ellos una evaluación, un cálculo, una pausa que no era de shock médico, sino de oportunismo frío. Ese momento de inacción, doctor, dijo la inspectora, pausando el video, dura 2.3 segundos. Según el protocolo de reanimación avanzada en quirófano, y según el testimonio de 3 peritos independientes, la respuesta debería haber sido inmediata. ¿A qué estaba esperando? Álvaro palideció. Tragó saliva. Estaba evaluando el ritmo. Determinando la energía precisa. Es una decisión de vida o muerte, inspectora, no un ejercicio de reflejos. ¿Evaluando el ritmo? Vega no levantó la voz, pero su tono era cortante como un escalpelo. Miraba al observador, doctor Mendoza. No al monitor cardíaco. Hizo clic en otro archivo. Y luego tenemos esta grabación de audio, de calidad mejorada, de la biblioteca de su casa en la noche del 12 de octubre. No era el audio completo, sino un fragmento que Miguel había logrado aislar y limpiar. La voz de Álvaro, ligeramente distorsionada pero inconfundible, salió de los altavoces. Un pequeño desequilibrio electrolítico será registrado como una complicación trágica pero, desgraciadamente, posible. Inevitable. El sonido de su propia voz, fría, planificadora, flotando en la estéril sala de vistas, fue su sentencia. Vi cómo su máscara se resquebrajaba. La seguridad, la superioridad, se desmoronaron como yeso. Por un instante, fue solo un hombre asustado, acorralado. No, he sacado de contexto, era una conversación hipotética, balbuceó. ¿Hipotética sobre asesinar a su esposa para heredar 5.000 millones de euros? Preguntó el fiscal por primera vez, su voz cargada de desprecio. Fue entonces cuando Álvaro perdió los estribos. Se levantó de un salto, golpeando la mesa con los puños. Esa mujer es una loca, una ingrata, yo le salvé la vida. Le di mi nombre, mi prestigio, la cuidé todos estos años, y ella conspira con ese viejo abogado amargado para robarme lo que es mío por derecho. ¿Por derecho, doctor Mendoza? La inspectora Vega se levantó también, enfrentándolo con calma. El derecho que le da un testamento que usted mismo la presionó para firmar, el derecho que planeó hacer efectivo con una inyección letal. La mención específica del método, que solo podía provenir de mi testimonio o de la confesión de Pablo, fue la gota que colmó el vaso. Álvaro se derrumbó en la silla, la cabeza entre las manos. Ya no había discurso, no había defensa. Solo un jadeo entrecortado. La inspectora miró hacia el cristal espía, hacia donde yo estaba. Asintió, casi imperceptiblemente. Era el momento. La puerta de la sala se abrió. Yo entré, caminando con lentitud pero con la espalda recta. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido, sin maquillaje para acentuar la palidez postoperatoria, pero con una dignidad que nunca antes había tenido. Miguel me seguía de cerca. Álvaro alzó la vista. Al verme, sus ojos se abrieron como platos. No era la mirada de un marido que ve a su esposa convaleciente. Era el terror de un hombre que ve un fantasma, el testigo principal de su ruina. Elena, logró decir, su voz un hilo de voz.
Me detuve frente a la mesa, ignorando al fiscal y a la inspectora, centrando toda mi atención en él. Hola, Álvaro, dije, con una voz clara y tranquila que resonó en la habitación silenciosa. Parece que tu complicación inevitable no fue tan inevitable al final. Él intentó recomponerse, una última y patética defensa. Cariño, esto es un malentendido terrible. Te has dejado manipular. ¿Manipular? Interrumpí, y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. ¿Como cuando tú y tu madre me manipulasteis durante años para aislarme, para controlarme, o como cuando manipulasteis los medicamentos para que pareciera que mi salud mental flaqueaba? No, Álvaro. Esta noche, en la biblioteca, no había manipuladores. Solo asesinos celebrando por adelantado. Se quedó sin palabras, boquiabierto. El testamento que firmé anula todo lo anterior, continué. Mi fortuna irá a la investigación de enfermedades cardíacas infantiles y a ayudar a mujeres como yo, mujeres a las que hombres como tú intentan romper. Ni tú, ni Carmen, ni Pablo veréis un céntimo. Me acerqué un paso más, bajando la voz a un susurro que solo él podía oír. Y si por algún casual, me pasara algo en los próximos años, una caída, una recaída, cualquier accidente, la investigación que se desataría haría que este proceso pareciera un juego de niños. Tu reputación, tu carrera, tu libertad, todo sería pasto de los buitres. Lo has perdido todo, Álvaro. Por avaricia. Y por subestimarme. Su rostro se descompuso en una mueca de rabia y desesperación impotente. Eres una bruja, una loca rencorosa. Llamad a los guardias, dijo la inspectora Vega, con calma. La declaración ha terminado. 2 guardias judiciales entraron y se llevaron a Álvaro, que aún farfullaba insultos y amenazas. Su mirada, llena de un odio puro, me siguió hasta que la puerta se cerró. Un silencio pesado llenó la sala. Sentí como la tensión de meses, de años, comenzaba a desprenderse de mis hombros, dejando un vacío tembloroso y, finalmente, una paz fría. ¿Está bien, doña Elena?, preguntó la inspectora Vega. Asentí. Sí. Por primera vez en muchísimo tiempo, estoy bien. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino legal y mediático. El caso, la cirujana del corazón y la herencia envenenada, como lo bautizó la prensa sensacionalista, fue portada de todos los periódicos. La caída en desgracia de Álvaro Mendoza fue espectacular, expulsado del Colegio de Médicos, procesado por conspiración para cometer homicidio y tentativa, por su planificación y los actos preparatorios, a la espera de juicio con una fianza desorbitada que no pudo pagar. Carmen y Pablo, cómplices necesarios, enfrentaban cargos similares, sus perfiles de alta sociedad destrozados para siempre. Yo, mientras tanto, me retiré de la vista pública. Con la ayuda de Miguel y de un nuevo equipo de seguridad y legales, me instalé provisionalmente en una finca que había sido de mi madre en la Sierra de Madrid. Desde allí, comencé a cumplir las promesas de mi testamento en vida. Creé la Fundación Elena de la Torre para la investigación cardiovascular pediátrica, con una dotación inicial sustancial. Otro fondo importante se destinó a una red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Una tarde, meses después, sentada en el jardín de la finca viendo caer el sol sobre los montes, recibí la visita de la inspectora Vega. Venía a informarme personalmente de que, ante la abrumadora evidencia, Álvaro había aceptado un acuerdo con la fiscalía, se declaraba culpable de conspiración y tentativa de homicidio por imprudencia temeraria, un tecnicismo que le ahorraba la cadena perpetua pero no la cárcel, a cambio de revelar todos los detalles del plan y de testificar contra Carmen y Pablo. Ellos, sin su protección, se hundieron aún más. Pasará entre 8 y 12 años en prisión, me dijo Vega, tomando un sorbo de té. Su carrera está acabada. Su nombre, olvidado bajo el fango. ¿Y los otros?, pregunté. Carmen no ha dejado de declararse víctima de un complot. Probablemente obtenga una condena menor, pero la vida que conocía se ha esfumado. Pablo, para salvarse el pellejo, ha cantado como un canario. Estará unos años fuera también. Asentí. No sentía alegría. Solo una justicia serena y distante, como el eco de un trueno lejano después de una tormenta. ¿Y usted, doña Elena, qué hará ahora? Miré hacia las montañas, donde el aire era limpio y el silencio solo lo rompía el canto de los pájaros.
Mi corazón, bajo las costillas cicatrizadas, latía con un ritmo nuevo, fuerte y constante. Vivir, inspectora, dije, con una sonrisa genuina que ya no me costaba esfuerzo. Simplemente, vivir. Y así fue. La mujer que una vez se asomó a la muerte por la mano de quien prometió amarla, no solo sobrevivió. Floreció. Lejos de los salones fríos de Salamanca, encontró su voz, su fuerza, y un propósito. La fortuna de la torre, manchada por la avaricia, se convirtió en un río de vida para otros. Y Elena, la que una vez fue solo un corazón débil y un nombre en un testamento, se convirtió en leyenda. No por su tragedia, sino por su despertar. Un despertar que comenzó, como los mejores y más terribles, escuchando a escondidas un brindis de muerte, y que terminó con un silencio propio, lleno de paz y de posibilidades.